En este video hablaremos sobre todo lo que hemos aprendido sobre la economía de México. El modelo de desarrollo estabilizador y la época del milagro mexicano tuvieron su último capítulo por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Su gobierno tuvo el plan de crecimiento y estabilidad de economía, manteniendo el control sobre el endeudamiento. Durante su gobierno, la economía nacional tuvo una de las mejores etapas de comunicación de la historia, logrando mantener el crecimiento y estabilidad económica al 8 y al 6% del monto bruto. Él bajó el 8%. En 1969 tuvo la creación del sistema de transporte colectivo, que es el metro, conocido en plena Guerra Fría de 1945 a 1991, el cual dividió el modelo económico. En 1967 se firmó el Tratado de Tlatelolco, el cual se dio en la división de territorios, el cual no se hizo con el fin de fabricar armas nucleares. En cada año de su gobierno se dio pavimentos de 50 sociales por falta de apoyo al falta de gobierno. Esos movimientos fueron reprimidos. En sus primeros años de gobierno tuvo el movimiento médico en México de 1964 a 1965, el movimiento estudiantil de 1978, uno de los más grandes movimientos que se ha hecho a los grandes de la historia de México, el cual fue la matanza de Tlatelolco, el cual sus mayores debilidades de Gustavo Díaz Ordaz fueron antidemocráticos. El presidente justificó que ese movimiento era el más reprensivo que se había hecho al momento. El 2 de octubre de 1968 ordenó la matanza de la masacre de Tlatelolco. Se llevó a cabo una matanza muy bien planificada y muy bien organizada, el cual se dio una muerte de 365 a 500 muertos. Esto se logró gracias a un batallón Olimpia, que fue el que logró esa cantidad de muertes. Estos se encontraban estudiantes, padres y habitantes de la zona, ya que la orden de Gustavo Díaz Ordaz se dio el reconocimiento de no dejar rastro de esa matanza. Años más tarde, procedería y aceptaría la responsabilidad ante este acontecimiento. Se sentiría orgulloso a decir que salvó el país. Luego, en 1968 se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. Era la primera vez que estas competencias se liberaban en este país. También llevó la Copa Mundial de Fútbol en 1970, considerando la mejor Copa del Mundo de este torneo. Ahora, llevemos a cabo desde el gobierno de Manuel Ávila Caracho a los años 40 para darle el mejor crecimiento a las obras públicas. Se dejó muy olvidadas los campos, el cual se manifestaba con huelgas, el cual se llevó a cabo por el Plan de Gobierno de Desarrollo Compartido por Luis Echeverría Álvarez, el cual hacía para desarrollar las finanzas públicas y poder quitarse de peso encima el pueblo, el cual se dio una crisis económica que dio muchas devaluaciones por el petróleo y se tuvo que dar un modelo económico compartido que el enriquecimiento no fue el deseado, el cual fue la corrupción, inseguridad y violencia. Se llevó a cabo muchos secuestros y demasiado la guerra sucia, el cual deprimió cualquier movimiento, en el cual torturaron, asesinaron y persiguieron a manifestantes.
Hubo una manifestación en México, el cual fue recibida por el grupo paramilitar que en 1968 el Batallón Olimpia se llevó a cabo a destruir esa manifestación, el cual se dio la masacre de Corpus Christi de 10 de junio de 1971. Se dio conocida como el Halconazo. En México, Luis Echeverría reprimió las protestas de grupos izquierdos en política, pero se dio buenas relaciones con China, Cuba y Chile, el cual sus relaciones eran muy buenas, el cual tuvo una buena relación con la esposa de Chile, que años después fue asesinado por el golpe de Estado en su país. Se dio la reforma de ley orgánica del DDF en 1970, el cual 16 delegaciones fueron aceptadas por él, creación del CONAC, el cual se dio la promoción de investigaciones químicas en México. En 1971 se creó el Colegio de la Creación del CCH, perteneciente a la UNAM. En 1974 se creó la Universidad Autónoma Metropolitana, el cual hasta el momento es una de las universidades más importantes de México y de toda Latina. Con el fracaso del gobierno de Echeverría, todos en el país necesitaban un cambio urgente. El plan de gobierno de José López Portillo se dio el crecimiento acelerado que permitió la acumulación de capital. En 1976 se dio un modelo de alianza para la producción que por el presidente José López Portillo, la crisis económica se disolvería con el gobierno anterior, el cual el gobierno anterior se dieron muchos ingresos en las empresas para poder pagar toda la crisis económica que hubo, el cual tuvo que implementar la impuestos de la población, el cual dio un modelo de crecimiento acelerado en la petrolización de la economía. El petróleo fue el movimiento y el crecimiento del país, ya que se descubrieron nuevos yacimientos y la industria petrolera creció muchísimo. Y México logró ser el quinto país con mejor población de petróleo, el cual México se dio el desplome de las exportaciones y la fuga de capitales. Fue así como, a pesar de que inició abundancia de petróleo en los primeros años de su gobierno, la mala planificación y corrupción hizo que todo eso no valiera para nada, ya que la corrupción era bastante fuerte. El sexenio de López Portillos se caracterizó por corrupción, enriquecimiento y despilfarro, el cual el contraste con la pobreza se dio mucha pobreza al pueblo mexicano, el cual se anunció la nacionalización de la banca en 1982, el cual provocó cambios en el financiamiento de México y se dudó mucho sobre el estado financiero. En la década de los años 80, el enfoque socialista enfocado en la URSS perdió nivel en la Guerra Fría, ya que en Estados Unidos permitió una nueva apertura comercial con todo el mundo. En 1982, la mitad de población de México vivía en condiciones precarias. López Portillo propuso a la economía de México al Miguel de la Madrid. A partir de su gobierno, tuvo un plan de gobierno de apertura comercial internacional de modelo neoliberal, que fue el modelo de crecimiento, el cual estaba asociado mucho con Estados Unidos, con Harvard, el cual dio un plan nacional de desarrollo de muchas estrategias de prioridades para sustentar al país. A partir de ahí, todos los siguientes presidentes inaugurarían su plan de desarrollo con fin de la renovación moral de la sociedad.
de la Madrid, su principal objetivo era eliminar la corrupción y la desigualdad. La integración de México al GATT se dio en 1986, el cual se dio la neoliberalidad a México. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 9.8 grados sacudió a la Ciudad de México y a varios estados del centro del país. Este ha sido el terremoto más devastador de la historia de México. Y se basa que ese día casi un número de 6,000 personas fueron las que fallecieron ese día. El gobierno no pudo abastecer todos los gastos para la destrucción que hubo en ese momento, pero la población ayudó mucho a retirar los escombros. En 1986 se llevó a cabo otra Copa Mundial de Fútbol, el cual convirtiéndose en el primer país del mundo realizarse 2 veces el mundial en el mismo país. Ese mundial ha sido conocido como uno de los mejores de la historia. Al finalizar su periodo de gobierno, de la Madrid propuso a otro candidato del PRI, a Carlos Salinas de Gortari, el cual el PRI se llevó a cabo con un fraude electoral de 1988, que fue una fraude, ya que Cuauhtémoc Cárdenas demostró años después que fue un fraude electoral, ya que el PRI compró votos, ya que fueron manipuladas para que el PRI ganara, ya que todas las boletas fueron quemadas para eliminar las evidencias del fraude. Algunas de las consecuencias del fraude electoral de 1988 fueron las fundaciones del Partido Democrática, partido de oposición al PRI, que fue la fundación del IFE de 1990, que se llevó a cabo para los procesos electorales del país. Esto llevó un plan de gobierno, la apertura comercial del modelo neoliberal para hacer a México una potencia del mundo. Se llevó a cabo el plan social, que se fue de la solidaridad, el cual se llevó la construcción de escuelas, caminos y escuelas. También la facilidad de tener agua, y se llevó a cabo la popularidad de varios países. También se dio la privatización de Telmex y de la banca en 1990, de varios bancos también, y también la privatización de minas y puertos y otras industrias. También Salinas reformó el artículo 27 para privatizar de ejidos a los de campo y dar la reforma de relaciones iglesia en 1992. En México, la cifra de pobres en México era muy grande. En el mundo era muy gran sexenio al estar asociados con Estados Unidos, ya que Estados Unidos había ganado la Guerra Fría, y en 1992 México, Estados Unidos y Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio, para el cual México se abría a uno de los mercados más importantes del mundo, pero para no algunos sería lo más importante. Da igual, el inicio del levantamiento armado del ESN el 1 de enero de 1994, el movimiento zapatista fue el que se levantó en armas para las asociaciones liberales, el cual se llevó a cabo demasiadas tomadas de Estado y se llevó a cabo un enfrentamiento contra el gobierno para tratar un diálogo no muy eficaz. El presidente Salinas presentó a otro candidato, el cual el Fernando Luis Hortando Orozco, el cual debería de romper otro
corrupción del PRI, el cual 4 meses antes el asesinado de Luis Donaldo Colosio fue asesinado, ya que no les favorecía el presidente que había, el cual Ernesto Zedillo Ponce de León. A unos días se dio otra crisis por el error de diciembre, ya que tuvo que enfrentar la crisis de 1994, ya que esto se dio la devaluación del peso por la falta de reservas internacionales del país. Los acontecimientos de los últimos años de Carlos Salinas provocó una fuga de capital, aumento en la deuda del país y millones de cosas más y desempleos. Esto igual fue como efecto tequila, el cual de las economías de Latinoamérica, esto se llevó a cabo por las repercusiones que tuvo con Latinoamérica. Mediante el préstamo de Estados Unidos se llevó al plan para la recuperación económica, el cual se llevó para México estabilizar su economía. Una de las polémicas por el presidente Zedillo fue rescatar a los bancos, convirtiendo sus deudas privadas en deuda pública, el cual tuvo la activación del FOPRAP, que fue un fraude para rescatar a los bancos, el cual las deudas se tuvo que pagar de los bancos por el pueblo. A pesar de que se intentó restablecer la causa de muerte, se tuvo un enfrentamiento con ejércitos radicales, el cual las matanzas de Aguas Blancas fueron muchos crímenes de Estado, debido a que el ejército militar tuvo que intervenir, ya que se estaba peleando por el agua. En abril de 1991 inició la huelga estudiantil de la UNAM, el cual fue la demanda de los recursos para la universidad de nivel superior. Después de el enfrentamiento contra las fuerzas policiales, Zedillo permitió la consideración de la alternación de la política en México en el año 2000 para hacer las organizaciones de México. Con esto se dio una apertura democrática que marcó el camino político de México hasta la fecha, ya que se mantendrían mientras votos y no se volvería a hacer por recomendaciones, y poniendo fin a 71 años de gobierno del PRI. La llegada de Vicente Fox tuvo una gobierno de alternativa. Como presidente, Fox continuó con un sistema muy diferente, ya que después de 71 años con el PRI, trató de modificar las reformas estructurales de transición, ya que sin embargo sus propuestas fueron rechazadas por el gobierno, ya que su gobierno se llevó a cabo por mucha ineficiencia administrativa. No consiguió solucionar los problemas con el ejército, ni pudo conseguir un aeropuerto nuevo, y no logró impedir que el PG participara en las elecciones presidenciales en el 2006. Sin embargo, tuvo una buena relación con Estados Unidos, pero esto llegó a su fin en 2003, cuando Vicente Fox no tuvo una mala relación con Cuba, Venezuela, Bolivia y López Obrador, que era jefe de gobierno en México. Tuvo una creación de la Biblioteca Vasconcelos con una mayor infraestructura hasta la fecha en México. En su último año de gobierno tuvo una crisis política de México en 2006, el cual tuvo una intervención electoral, fraude electoral y tomar de posesión informal, el cual tuvo una persecución contra Obrador, el cual desaprovechaba y tiraba
al jefe de gobierno de México, el cual, donde el candidato del PAN, Felipe Calderón, fue el ganador por el pueblo por una diferencia de 0.58% del pueblo, el cual fue una diferencia muy drástica, ya que Obrador tomaría poder diciendo que se prepararía para el siguiente año, el cual decía que era un fraude y solicitando que se abriera para un nuevo conteo, el cual el tribunal no lo acertó y acordando victoria para Calderón para reenviar al país para ser el nuevo presidente, el cual se llevó a cabo peleas por el fraude de Felipe Calderón, el cual se llevó a cabo un robo que decían. En un año de crisis económica, Felipe Calderón se convirtió en el segundo presidente de México por parte del PAN, el cual su plan de gobierno era dar más empleo al país y acabar con el narcotráfico del país, al mismo tiempo dar seguridad pública. Su presidencia fue contra la guerra contra el narcotráfico. Comenzó 10 días después de asumir su cargo. Días después se llevó a cabo muchas patrullas para acabar con el narcotráfico. Esta política fue craso, ya que dejó miles de muertos por nuevos grupos criminales. Durante su gobierno se dio la crisis económica del 2008 por gran recesión, ya que se llevó a cabo por la mala gestión económica, ya que llevó a bancos a la quiebra en otros países, y en 2009 tuvo una disminución de interno bruto del 6%, ya que tuvo un incremento de desempleo durante mucho. Igual tuvo una pandemia de gripe A, también por una cepa viral, por una grimoxina. En 2010, la Organización Mundial de la Salud marcó fin a esta pandemia. Al mismo tiempo que terminó, Calderón aumentó el desempleo, la pobreza y la deuda externa, el cual fue un aumento en el desempleo por el PIB. En la elección presidencial del 2012, Andrés Manuel López Obrador volvió a ser candidato a la presidencia. El Distrito Federal ganador a Enrique Peña Nieto, el cual dio una crisis política, ya que Obrador presentaría una fraudulenta ordenando otro cambio de votos y otra vez volverlo a contar, que volvió a mostrar, ya que otra vez dio una apelación y la canceló, ya que en 2012 el PRI regresaba al poder. Iniciando su gobierno, Enrique Peña mató un pacto por México, un acuerdo que ayudó al Congreso para reformas estructurales, el cual se dio un incremento en el país y se creó el Sistema Nacional de Anticorrupción. El sexenio de Enrique Peña dio muchos casos de corrupción que quedaron marcados en la historia de México. Varios gobernadores y concesionarios acusados por corrupción, por saqueos de recursos y por marcados a desviación de fondos a una empresa. También se dio muchos enriquecimientos y lujos presidenciales, el cual no agarró por mucha violencia general, que fue por la Revolución Mexicana, que no se daba. El 2018 fue el año más violentado. También fue el año comercial de la recreación, fue por también el caso de Iguala, que fue la desaparición forzada en 2014, el cual policía estatal atacaron a estudiantes de Ayotzinapa, en el cual acusaron de tomar autobuses ilegales, el cual se llevó a cabo 6 personas fallecidas y 43 estudiantes desaparecidos hasta la fecha. La presunta el presidente de Iguala, eso se llevó mucho enfuramiento por la sociedad, provocado
por la renuncia del presidente de la República. Meses después tuvo una reelección judicial, pero presentó una desigualdad para los expertos y no se llevó a cabo la reelección de Peña. El 19 de septiembre de 2007, un terremoto de 7.1 grados sacudió la Ciudad de México, Puebla y otros estados de México del país. Exactamente 32 años después del terremoto, dejó a 367 muertos y millones de afectados. El 17 de septiembre se registró otro terremoto de 8.2 grados que afectó a los estados de Oaxaca y Chiapas, que tuvo la mayor intensidad en registro. La sociedad aportó ayuda y la verdadera unidad nacional y la verdadera socialidad de México, donando varios documentos y víveres para los afectados de los resultados. En las elecciones presidenciales del 2018, el votaciones vigiladas por ciudadanos durante todo su proceso, las cuales se llevó a cabo las elecciones más vigiladas, el cual el Morena tuvo un plan de transformación política, el cual Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente por parte del pueblo.